Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Alba? Bienvenidos a este programa. En esta ocasión tengo pues esta invitada muy especial, aparte de que es una colega y una amiga muy querida, analista transaccional también. Ella es Ana Patricia Miralrío Gómez, economista con más de 15 años de experiencia en la evaluación y negociación de proyectos de inversión en la banca en desarrollo, estructuración y gestión de financiamiento, profesora de emprendimiento y desarrollo empresarial, coach, emprendedora. Su experiencia laboral es muy amplia. Actualmente es profesora de cátedra en el TEC de Monterrey, además de haber sido consultora en proyectos de Banobras, en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE, y también en la incubadora básica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es licenciada en Economía con maestría en Administración por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, egresada del programa de emprendedores en el Instituto de y con muchas certificaciones en cuestiones de valores, de créditos, y tiene especialidad y diplomado en análisis transaccional por el Instituto Mexicano de Análisis Transaccional. Y he de ser honesta, estoy resumiendo porque su currículum es muy amplio, es de verdad admirable la forma en que ella ha incursionado en este campo. Fundó junto con su esposo una compañía inmobiliaria desde 1999, o sea que además se dedica a la capacitación y está casada y tiene dos hermosísimas hijas, muy exitosas también. Así es que bienvenida, Patti. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, pues el tema del día de hoy es finanzas personales en tiempos de crisis, en tiempos del COVID-19, pero me parece que en cualquier otra crisis también aplicaría los consejos y las orientaciones que nos vas a dar el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Alba. Iniciamos con una pregunta que creo que todos tenemos en mente. ¿Qué es aquello que podemos hacer con nuestras finanzas personales en esta época de crisis económica? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener calma. Es tener calma porque pues estamos atravesando por una situación atípica. No es algo que hayamos conocido, es algo cierto. No sabemos exactamente qué va a suceder. Y las experiencias anteriores que hemos pasado no son de esta naturaleza. En realidad no solo es, digamos, un suceso que es nada más de una persona, es generalizado, no es de países incluso, es una situación global que afecta a todo el mundo y todo el mundo estamos muy preocupados por lo que nos va a pasar en nuestras finanzas personales. Entonces, mi primera recomendación, mi primer consejo es tener calma. Calma, ¿por qué? Porque las emociones que son de estrés, lo que hace es que tomemos las decisiones de manera rápida, no pensada, y que pueden afectar aún más o agravar nuestra situación o nuestra posición financiera. Entonces, como una decisión de arranque, tal sí, vez. ¿qué voy a hacer? ¿Voy a perder el empleo? ¿Me voy a quedar sin nada? ¿Qué voy a hacer? Mis hijos, las deudas, lo que he guardado durante toda mi vida, ¿qué me va a pasar? ¿Lo voy a perder? Primero, yo lo que les aconsejaría es validen estas emociones, son genuinas, son ciertas, las sentimos como química en sangre. Y una vez que lo validemos, tranquilizarnos. Es cierto que está pasando, pero también es cierto que tenemos ahorita el tiempo y la oportunidad de revisar cómo hemos estado manejando nuestras finanzas en los últimos días, años, si quieren, hasta donde podamos. El tiempo nos los está permitiendo, o sea, tiene esta parte positiva que como nos han suspendido en el trabajo, en la escuela, etcétera, tenemos este tiempo de respirar y decir, bueno, está bien, voy a ver con lo que tengo qué puedo hacer. Ok. ¿Y qué es eso que se puede hacer? Porque ahora que lo mencionas, bueno, hubo o hay de estas decisiones impulsivas de voy a vender o voy a comprar, será el mejor momento para invertir o mejor guardo todo y no gasto nada. Creo que eso es parte de estas respuestas que pueden ser impulsivas,
pero también mencionaste que es una oportunidad para pensar en ello, en cómo estamos moviendo nuestro capital, porque como pasa en lo psicológico, hay problemas que ya teníamos desde antes de la crisis y a veces estos problemas que ya teníamos desde antes de las crisis, pues eran créditos, una mala administración económica y solo se agudiza en la crisis, pero estás hablando de que puede ser una oportunidad, ese enfoque me gusta. Sí, yo voto por la parte positiva. Es cierto, van a venir muchos cambios, tendremos que ajustarnos, tendremos que aprender a vivir y a pensar de una manera diferente, pero también tenemos la parte positiva. La parte positiva es que nos vamos a conocer más a nosotros mismos y nuestra relación con el dinero. ¿Qué pensamos cuando lo tenemos y qué pensamos cuando no lo tenemos? Entonces, para mí es una excelente oportunidad de saber cuáles son las acciones que tengo que llevar a cabo. Entonces, ahorita, como les decía, es un tiempo incierto para todo el mundo, para las economías más grandes, para las economías más pequeñas. Entonces, yo lo que les podría decir es que dividan el tiempo por temporalidad, es decir, vamos a ver qué se puede hacer en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. No todas las acciones son adecuadas para el mismo momento. Hablando de dinero, estamos viendo que existen fenómenos que ahorita nos están preocupando mucho, como que pues han pasado cosas inauditas, como que todas las bolsas del mundo se han caído, las inversiones se han perdido, el precio del petróleo ha bajado, las empresas, hasta las más firmes, han perdido, los empresarios más ricos han perdido posición en su riqueza. O sea, es una cuestión que es más profunda de lo que vemos y con una acción que tomemos de la noche a la mañana no se va a resolver. Lo más probable es que no tomemos la mejor decisión. Entonces, mejor calma, ver qué hacemos en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. Ok, hablando de pues de esta estrategia de separar por plazos nuestras decisiones o las acciones que vayamos a tomar en cuanto a finanzas, ¿cómo podríamos aminorar justamente los efectos de la crisis? Ok, mira, primero tenemos que pensar qué es una crisis. Una crisis es un punto de inflexión. Los economistas así le decimos a la crisis porque es una curva ascendente de crecimiento y después se detiene. La cúspide es la crisis y luego ya viene la recesión, que es cuando viene el decrecimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, ahorita parece que estamos en la cúspide. Y en estos momentos, incluso cuando estamos en la cúspide, o tal vez los economistas decimos que durante 2 trimestres consecutivos, donde en lugar de crecer, decrecemos, es cuando ya hablamos de una recesión. Entonces, digamos que estamos justo en la cúspide, porque solo se ha registrado un trimestre así. Entonces, ahí todavía hay un tiempo para tomar, digamos, control de lo que nosotros podemos hacer. En el corto plazo, es decir, en estos meses que se vienen, el mejor aliado es tener la calma, como ya había dicho, tener la serenidad y no ser rehén del miedo y el estrés. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué se recomienda hacer? Es primero ser responsable y evitar compras de pánico, especialmente porque nos descapitalizan. Es decir, si tenemos un flujo de dinero determinado, pues no lo gastamos en la primera compra de pánico y entonces ahí sí nos descapitalizamos porque vamos perdiendo nuestro efectivo. No logramos nada comprando anticipadamente, porque también está pasando un fenómeno, o sea, no estamos viendo un crecimiento acelerado de los precios como se veía en el pasado, y sí están creciendo precios, pero no de los insumos, no de los alimentos, por ejemplo, sino de insumos relacionados con la salud. Así es. Entonces, el hecho de que nosotros salgamos y hagamos compras de pánico, si no tenemos el efectivo, también nos pone en un grave riesgo porque podemos endeudarnos más. Y entonces, eso no es necesario en este momento. Estar tomando un endeudamiento es innecesario. En segundo lugar, yo lo que les recomiendo es, si ustedes ya hicieron una compra anticipada,
revisen las cláusulas de cancelación y de reembolso para que les regresen el importe de esto. Aquí hablamos, por ejemplo, pues ya venía Semana Santa, compramos boletos de avión anticipado o paquetes para irnos a algún sitio de vacaciones. Es importantísimo el reembolso. Tienen todo el derecho de reclamarlo y porque son causas de fuerza mayor y todo está establecido generalmente en los contratos. En tercer lugar, hay que ver los seguros que tenemos contratados. Es muy importante que veamos cómo están las coberturas de todos los seguros que hemos contratado, porque este es un caso de pandemia, que generalmente los seguros lo tienen contratado. Entonces, sobre todo los de gastos médicos mayores. Eso es lo que iba. Sí hay algunas cláusulas que tal vez ya tenían considerado una situación así, que tal vez ni siquiera lo leemos o nos enfocamos en ello porque era difícil pensar que pasara, pero me parece que también se puede hacer esta revisión en los contratos de arrendamiento o de algunos servicios que se compraron a plazos. Por ejemplo, bueno, he sabido de servicios funerarios, ¿no? Como que revisar también el contrato de que sí te comprometiste a pagar cierta mensualidad, esos u otros servicios, pero debe haber una cláusula que indique qué hacer en caso de riesgo. Mira, de hecho, se establece así, tal cual, pandemias. ¿Qué sucede en caso de pandemias? Es algo así como que también qué pasa en caso de terremotos, ¿no? Que también están considerados en los contratos. Aquí sí es muy importante como sacar todos nuestros contratos de todo lo que tenemos y empezar a revisarlos, ver la letra chiquita, ver de qué se trata, qué estamos comprometidos, qué podemos negociar. Y ahí, sobre todo en los contratos de renta, yo lo que les diría, pues es un gasto fijo, periódico que tenemos que hacer, pero también es importante acercarnos a nuestros arrendatarios y, arrendadores y decirles, pues en qué situación estamos y negociar. Siempre acercarse y mantener el vínculo con quienes hacemos una relación de negocio en la posición en la que estemos, es muy, muy importante. Ok, eso a corto plazo. A mediano plazo es como ¿qué sería? Bueno, me gustaría nada más dos cosas agregar al corto plazo. Ahora todos estamos confinados en la casa y también hay que cuidar el gasto doméstico, o sea, todas las cantidades que podemos ahorrar de energía, de productos para el hogar que son innecesarios. Es tener mucho cuidado con los gastos que hacemos por internet, en Amazon, en este tipo de plataformas que en este momento son distractores importantes que nos hacen gastar más de lo que creemos que es necesario. Es un punto, porque sí es muy fácil estar conectado más tiempo, con menos tiempo de trabajo y a tal vez más tiempo de descanso, y entonces salió la oferta, ¿no? O ya me llegó el comercial, o voy a aprovechar el cupón, al fin, como no tengo mucho que hacer, entonces que vengan y me traigan. Exacto. Conozco que he estado comprando objetos que realmente no son necesarios, hasta instrumentos musicales. No, bueno, si yo te contara que lo que primero se ha agotado son todos los aparatos para hacer ejercicio, es impresionante. O sea, de pronto todos hacemos mucho ejercicio. Digo, está bien, ojalá que se ocupe, pero esto también nos lleva a pensar la manera positiva. Si estamos en casa y si ya estamos aquí, una parte positiva en la que podemos ocupar el tiempo es cómo podemos optimizar el consumo de energía, cómo hacemos para hacer las comidas en casa, cómo sacamos todos los recursos que tenemos. Y eso une a la familia, nos vuelve a vincular con nosotros mismos y eso baja muchísimo el estrés. Entonces, esa es una idea como en positivo de lo que se puede hacer en el corto plazo. Otra parte que es muy bueno revisar es si tenemos alguna cuenta de ahorro, tenemos que ver cuánto tenemos y para cuánto tiempo nos puede alcanzar. Siempre es importante tener ese guardadito para hacer frente a estas contingencias. Digo, hay varias estrategias para hacerlo y si no la tenemos, también es momento de empezarlo a hacer con estos pequeños ahorros que nos van a significar en el largo plazo mucho.
Es decir, aunque tal vez no haya tenido éxito con una cultura adecuada del ahorro antes de la contingencia, es momento de hacerlo, aunque mi capital no sea mucho, o cómo puedo extender a lo mejor mi capital para hacer un ahorro. Tú hablas de ahorro también en los consumos, va por ahí. Sí, bueno, Platícanos un poquito este enfoque. sí, el enfoque del ahorro es que, por ejemplo, eh, el ahorro es un monto que periódicamente vamos guardando para diferentes fines, ¿no? Cuando obtenemos más recursos, pues guardamos más y después de que guardamos un monto, lo pasamos a una inversión y es cuando el ahorro se convierte en inversión, no son lo mismo. Entonces, yo aquí me refiero a esta parte que consecutivamente y periódicamente estos pequeños montos podemos irlos ahorrando o reservándolo de nuestro gasto para ir formando este pequeño fondo que nos va a servir para estas contingencias. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, muchos de nosotros trabajamos fuera, comemos fuera y tenemos un presupuesto para esas comidas fuera. Tal vez ahora si hacemos conciencia de esto y empezamos a cuantificarlo, hacer un súper o hacer una compra a la semana me significa un 30 o un 40% menos porque ahora como en casa. Entonces, lo que me queda no es para gastarlo, es para reservarlo y ir haciendo un fondo de reserva. Eso es muy importante porque el fondo de reserva lo puedes seguir ocupando porque, vamos, sabemos que el periodo de contingencia tal vez ya se alargó hasta fines de mayo, pero no sabemos hasta cuándo va a empezar la recuperación, que es la recesión que comentabas. Así es. De hecho, nos dieron ya la noticia que es hasta el 30 de mayo, pero de acuerdo a lo que los analistas han observado, esto se puede prolongar hasta julio. Entonces, bueno, si nosotros, por ejemplo, vamos reservando cada semana un 30% de ese presupuesto que teníamos destinado a comer fuera o en ir al cine o en este tipo de cosas, pues vamos haciendo un monto que se va volviendo más interesante con el tiempo. Claro. Sí, en una familia, a lo mejor por medio el gasto de ir a la plaza el fin de semana, la comida familiar, el cine, todo eso podríamos calcular cuánto era, si es que no lo tenemos ya como medido, y que creo que es una parte importante de conocer nuestras finanzas personales, ahora me queda más claro, y ese dinero que no sales a gastarte el fin de semana porque te lo estás pasando en casa, asignarlo a un ahorro. Sí se puede entonces. Sí se puede. De hecho, es una creencia, y sí es, digo, una creencia que llevamos a la práctica, en la que pensamos que solo ahorramos lo que nos queda, pero no, eh, nunca nos va a quedar, porque nuestros deseos son ilimitados y nuestros recursos son limitados. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner antes de cualquier cosa los ahorros antes que los gastos y considerar el ahorro como una parte de nuestro gasto recurrente y fijo. Ok, muy bien, pues me va quedando más claro, yo creo que a la audiencia también. Qué bueno. Y Muy bien, entonces nos has dado unas excelentes recomendaciones en este corto plazo, pensando en un corto plazo. Y a mediano plazo, Pati, ¿qué nos puedes recomendar? pues lo que les puedo recomendar es que en el mediano plazo busquen alternativas de cómo financiar su actividad diaria. Aquí podemos recurrir a, digo, si no tenemos ya ahorros, si se han agotado, podemos recurrir en el mediano plazo a créditos, incluso puede ser antes del mediano plazo, o sea, en el corto plazo todavía créditos. Y aquí yo les recomiendo tener muchísimo cuidado. Tenemos muchas fuentes de financiamiento, tenemos a las personas que son nuestros familiares, tenemos tarjetas de crédito que son créditos al consumo, tenemos créditos en nómina y aquí lo que es muy importante checar es qué tasa de interés nos están ofreciendo y obviamente irnos por la mínima. ¿Por qué? Pues porque está comprometiendo una parte de nuestro ingreso futuro para pagar esa deuda. No solo el servicio de la deuda, que son los intereses, sino el propio capital. Entonces, digo, si podemos tener un financiamiento con condiciones
más flexibles es lo mejor, y no irnos por dar el tarjetazo o por sacar efectivo en los cajeros automáticos, que es el dinero más caro que existe. O el dinero más caro porque te cobra más intereses cuando lo sacas. Sí, decimos que es más caro porque el precio del dinero es la tasa de interés. La tasa de interés es altísima. Hay también fijarnos qué es lo que vamos a comprar. Hay, por ejemplo, tiendas comerciales como, bueno, no quiero decir los nombres, que cobran hasta, no sé, he visto casos que cobran hasta el 125%. Hay tiendas muy conocidas que cobran incluso hasta el 200% de intereses sobre una compra que no lo meditamos bien o no nos fijamos por la angustia. Por eso, reitero, la calma, el análisis es muy importante. Ahora, tenemos también, y esto sí lo quiero poner en la mesa porque hay que evaluarlo, todos tenemos un Afore, tenemos un ahorro para el retiro, el cual por ley podemos disponerlo hasta el 11.5% del total de nuestro saldo. Solo que hay que tener en consideración que disminuimos, primero disminuimos, digamos, el número de semanas cotizadas, es decir, tendremos que trabajar más para poder tener la pensión. Y por otro lado, también la baja en los mercados ha hecho que el saldo de nuestras Afores se haya reducido. Entonces, nosotros al sacar ese dinero, pues validamos la pérdida porque ya no esperamos una recuperación. Pero bueno, hay que evaluar, esto depende de cada caso. No se pueden hacer, yo les pongo opciones, pero el traje a la medida, pues, tiene que ver con la situación personal, ¿no? Claro, porque no necesariamente pensar en mediano plazo es lo mismo para una familia u otra, dependiendo de la curva en la que esté económicamente. Exacto, si contaste con los ahorros, si tienes familia que te pueda apoyar en ese momento, si ya no tienes de otra y tienes que recurrir a surtir la despensa y no tienes otro ingreso, pues sí, a la tarjeta de crédito, ¿cuál? O si tienes mucho, estás próximo a jubilarte o no y puedes contar con un saldo más alto que te puede salvar aunque trabajes un poco más, bueno, ya dependerá de cada situación, ¿no? Muchos no recomiendan esta parte, pero digamos, están tan altas otras tasas de interés que quizá habría que hacer una evaluación y un análisis de lo que podemos hacer con lo que ya tenemos, ¿no? Que sería muy recomendable, por lo que me dices, primero evaluar con qué cuentas para después saber cómo resuelves, porque muchas veces buscamos soluciones sin valorar lo que tenemos. Exacto, o sea, Lo desconocemos, ¿no? Ahorita que lo estás mencionando, lo del Afore, recuerdo que conocí a una amiga que alguna vez hizo efectivo por un problema particular, esto del Afore, y pudo recuperarlo. Pero a mí no se me había ocurrido en un momento dado de crisis. No, y tal vez no sea la opción, pero nunca lo he pensado. Y yo creo que muchos no lo hemos pensado. exacto. Digo, tampoco te permite la ley sacar un monto importante. Es una parte pequeña, pero te puede resolver algún problema en ese momento. Claro, pero si tienes a tu papá o tu mamá o tu tía que te pueden prestar y no te cobra nada, pues olvídate de lo demás y toma la tía, ¿no? O sea, depende de la situación en la que se encuentre cada quien. Yo lo único que les digo es, tomen todas las opciones, analícenlas y la más certera es la que se adapta, digamos, a tu situación actual. Entonces, en el mediano plazo, ir considerando con calma este tipo de variables, este tipo de fuentes de financiamiento. Otra cosa que les quiero decir es, ya que pasa este corto plazo de la angustia y demás, viene ya la negociación. Si tienen deudas en tarjetas de crédito, en autos, en hipotecas, acérquense a sus acreedores. De verdad, los bancos están ofreciendo flexibilidad en los contratos, están haciendo reestructuración de las deudas, porque saben que es imposible contar con el mismo efectivo que en el momento en que ellos evaluaron el crédito. No es lo mismo. Entonces a ellos les interesa tener una recuperación de los créditos que otorgaron y por lo mismo pueden darles plazos más largos o plazos de gracia donde no paguen nada.
En fin, que también va a ser hecho un traje a la medida dependiendo de la situación de cada quien. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente se angustia mucho en esto de pagar las deudas. O sea, tranquilos, acérquense a sus acreedores, con los que les rentan, a quienes les deben, y seguro van a encontrar con un buen diálogo, van a encontrar una solución a la problemática que están atravesando. Claro, y en caso de que no haya una respuesta como la que nosotros deseamos, no quiere decir que no encontremos otras soluciones. Pero para eso, hacerte caso con conservar la calma, porque de lo contrario te angustias y entonces podrías incluso incurrir en alguna situación del vínculo con los acreedores o con la persona que te renta o con la persona a la que le brindaste un servicio, que ya no será conveniente para conservar en buenos términos una relación financiera. Igualmente pasa con tus clientes. Quizá tengas clientes que estés tú al revés, que no puedan pagarte y que necesiten más plazo, necesiten otra manera en que te paguen. En fin, eso se hace solamente dialogando, negociando y siempre llevar una propuesta en positivo, porque pues nada más negarnos también a que pues, no puedo, no resuelve nada ni para una parte ni para la otra. Entonces, yo creo que acercarse, negociarlo es una buena idea en todas las relaciones de negocio. Muy bien. Entonces, lo que nos planteas es cuidar el vínculo al máximo, hablar de manera clara, pedir lo que se necesita, tratar de llegar a acuerdos y ser pues lo más cordial, porque me parece este punto muy, muy importante, porque al final nosotros también terminamos siendo el apoyo económico de alguien más, ¿no? Lo comentabas hace un momento, pues uno mismo puede tener clientes y nosotros esperamos que quien nos renta también sea flexible y nosotros tenemos que ser flexibles. Entonces hay que tener mucho cuidado y evitar el ver como el que nos está cobrando como el villano de la película o la persona que nos renta también como la villana de la película, porque nosotros podemos caer también en ese supuesto, ¿cierto? Es como un ciclo. Así es. Tenemos que pensar siempre que todos somos agentes económicos. En la posición en la que estemos, tenemos una relación con otro para hacernos llegar algo en el sentido económico, un ingreso, menores costos, más tiempo, muchas cosas que al final enriquece a todo el ciclo. Ahora, parte de esta angustia o parte de no tomar las cosas con calma es que lo primero que pensamos es en pelear. ¿Por qué? Pues porque es una parte de cuando nos sentimos amenazados, pues claro que nos ponemos digamos, en una situación en la que necesitamos defendernos de algo, ¿no? Pero no es, yo creo que hay que apelar primero al sentido económico de que todos necesitamos de todos. No hay en este tipo de cosas, o no tendría por qué haber una situación en la que es mala onda, que me está maltratando, de que por qué me cobra. Pues no, todos somos parte de un ciclo económico donde si uno de los no vínculos, sino una de las partes se atora, el resto se va a atorar. Entonces eso hace que no se resuelvan los ciclos de manera virtuosa. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos a alguien al que le debemos, pues no, lo más conveniente es acercarnos con una propuesta en positivo. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué es lo que sí puedo pagar? ¿En cuánto tiempo sí me puedo recuperar? ¿Hasta cuánto puedo hacer? Eso sí, llegar con una propuesta en la mano y empezar ahí a negociar. Es necesario también que tengamos en claro que la otra persona también tiene necesidades, tiene también recursos limitados. No, todo el mundo tenemos recursos limitados y tenemos deseos ilimitados. Entonces, estas dos cosas nos llevan a tener un sentido de escasez. Entonces, la otra persona también está sintiendo escasez en sus ingresos. Entonces, obviamente, si todos nos ponemos en esta situación de lucha,
pues lo más seguro es que se rompa una de las cadenas y entonces sí estamos en un problema, pues que se escala a un nivel superior, que no tendría, digamos, en este momento sentido porque todos necesitamos de todos. Claro. Y en cuanto a las inversiones, por ahí había una pregunta del auditorio de la audiencia más bien, que nos preguntaba sobre si es momento de hacer algún tipo de inversión, incluso de si es tiempo de comprar o invertir en bienes raíces. ¿Qué opinas al respecto? Pues, de hecho, muchos hablan de que la crisis es una oportunidad. Pues sí, al final, dependiendo de en la situación en la que te encuentres, puedes tener alguna inversión, un monto importante de recursos que quieres ponerlo, bueno, que se multiplique o que sume más al final de un ciclo. Entonces, aquí tenemos que ponernos muy, muy claros en qué, primero en qué situación estamos y si tenemos digamos, este monto de inversión que quisiéramos resguardar, lo más conveniente es poner en la mesa el monto de recursos que podemos invertir en el largo plazo, el que podemos invertir igual en el mediano plazo y lo que conviene tener líquido para cualquier tipo de contingencias. No conviene, por ejemplo, que si yo tengo 1 millón de pesos, digo, estoy inventando, todo lo destine a comprar un bien inmueble en este momento. ¿Por qué? Puedo sí destinar una parte de esto a un bien inmueble a largo plazo, pero ¿por qué digo una parte? Y eso dependerá de la situación de cada persona, porque no sabemos en qué contingencias nos veamos y cuando yo destino el dinero a comprar una casa, un terreno, algún bien inmueble, es muy difícil en el corto plazo venderlo para obtener liquidez. Entonces, nos vemos entrampados en la liquidez en el corto plazo y eso nos lleva a perder más que ganar. Hay muchas personas que están inquietas por meterse ahorita al mercado de valores. Efectivamente, las acciones de las empresas más importantes están bajando de manera muy importante, pero aquí hay que tener cautela, porque no sabemos cuándo sea el piso de esas pérdidas, ¿no? O sea, puede ser que ahorita compremos con un valor determinado una acción, pero no sabemos hasta dónde va a ir su caída. Entonces, lo que vamos a ver es que quizá al día o a los meses siguientes siga cayendo y eso nos lleve a una desesperación mayor que nos lleve a vender esa posición y entonces sí reconocer una pérdida. Entonces ahí ya no ganamos, perdemos. Tenemos que pensar que todos los recursos que vamos a destinar a la inversión deben de tener diferentes plazos dependiendo de las necesidades que cada quien tiene. Entonces, si vamos a meter algo en el mercado, lo que me parece más conveniente es ir metiendo de a poco en instrumentos, puede ser en bonos o puede ser directamente en acciones, eh, paulatinamente hasta que veamos el comportamiento que tiene ese bono. ¿Por qué? O esas acciones o el portafolio que decidamos. ¿Por qué? Porque al final en el promedio es donde vamos a ver las ganancias contra las pérdidas. Entonces, ¿y para qué recomendarías la consulta de un asesor financiero o sí, bien? yo lo que les diría es que ahora está muy en boga que uno solo puede entrar al mercado. Ciertamente se puede hacer, sin embargo, hay inversionistas institucionales que respaldan más este tipo de inversiones. Tienen analistas destinados para estar monitoreando cada una de las acciones en las que meten los recursos en los portafolios y estos analistas saben perfectamente a qué obedece el movimiento de cada una de las acciones. Es algo que nosotros no podemos saber me parece que es una curva de aprendizaje que pone en riesgo nuestro patrimonio si lo hacemos de manera abrupta sin tener un conocimiento tácito del mercado.
Ok, muchas gracias. De hecho, por ahí iba la duda de Gaby Cordero, a quien le mando un cordial saludo. Y cuéntanos, Pati, a largo plazo, ¿ya cuáles serían las recomendaciones? Pues a largo plazo es, digamos, en este tiempo ir conociéndonos cómo es nuestra conducta frente al dinero, ir haciendo un presupuesto, ir haciendo, asignando nuestros recursos a diferentes necesidades y tener una parte para cubrir nuestros gastos, tener otra parte para cubrir estos gastos relativos al ocio, tener otra parte relativa al ahorro, que yo lo diría es lo prioritario, y mantener en el largo plazo ese plan, ese programa que ponemos en acción para que vayamos monitoreando que nuestros objetivos financieros se van cumpliendo. ¿Por qué? Porque eso nos va a fortalecer y los pequeños ahorros que vamos obteniendo en el tiempo sí los podemos meter a hacer inversiones interesantes que en el largo plazo, me estoy refiriendo a más de 5 años o 10 años, puede darnos una ganancia que nos pueda cubrir en este periodo de contingencia. Claro, entonces tener muy claro estos periodos, momentos. Hay momentos para hacer inversión y tienes que estar muy claro qué es eso que puedes invertir, pero también por aquí Aida nos hacía una pregunta. Si los bienes raíces como inversión son riesgo o no en estos momentos, pues creo que ya también nos has dicho, ¿no? Que sí, pues es un riesgo, hay que valorar cuánto podemos arriesgar para hacer esa inversión, ¿es correcto? Es correcto, sobre todo porque es una inversión que no se va a capitalizar en el corto plazo. Va a ser en un plazo mínimo de 5 años, donde vas a ver que la plusvalía se incrementó. Ahorita quien tiene recursos para invertir en un bien raíz está muy bien. Si no tiene otra necesidad que cubrir, porque si destina todo su capital a comprar un terreno o un bien raíz, y en el corto plazo se presenta una contingencia, pues no va a haber nadie que le que le compre al precio que ella compró ese bien inmueble y seguramente va a tener una pérdida porque los bienes raíces se realizan en un horizonte de largo plazo. Ok, muy importante, hablando justo de este plan para largo plazo. Entonces, pues bueno, hay algunas preguntas que también ya fuiste respondiendo conforme platicábamos. Así que un saludo a Ida, que también nos mandó preguntas muy interesantes. Y Gloria, que nos comenta cuál sería la mejor forma de organizar un presupuesto reducido, como lo estamos teniendo muchos en estos momentos, y no morir en el intento. Pues esa es la pregunta más interesante porque tiene que ver con esto que estamos sintiendo ahora y que no queremos volver a sentir, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacer un presupuesto? Primero es tener una libreta y un cuaderno y anotar absolutamente todo lo que compramos, todo. Pero no solo lo que compramos, también todo lo que ingresa, ¿ok? Yo les diría en el orden, primero lo que ingresa, cuánto te ingresa tu sueldo o tu salario o tus comisiones o todas las formas con las que ingresa dinero la familia o a la persona. Una vez que tenemos todos nuestros ingresos, que también es muy importante ponerlos por el periodo en que los recibimos, si son mensuales, quincenales, semanales o anuales, y otros que son extraordinarios, que cuando nos caen porque hicimos algo extraordinario, bueno, ponerlo. Eh, Después hacer un cálculo de lo que son nuestros gastos fijos periódicos, por ejemplo, el pago de la renta, el pago de la hipoteca, el pago de las colegiaturas, el pago del servicio de la deuda del auto, todos esos gastos que son fijos y periódicos, hacer así, ponerlos en blanco y negro. Por otro lado, tenemos gastos variables, que son los que, por ejemplo, cuando hacemos la compra de toda la alimentación, la luz, el agua, el gas, todo, absolutamente todo. Saquen todos sus tickets, saquen todos sus estados de cuenta, saquen todo y empiecen a anotarlos. Saben que mucha gente, yo lo he notado en las asesorías que doy, es que temen saber en qué se gastan el dinero. Es como una especie de culpa. Pero les digo algo, yo lo veo en positivo. Quiero saber para poder manejarlo yo.
con una conciencia de lo que quiero. Entonces, si es como sea, pues que se revele y listo. Entonces, sacarlo todo, anotarlo, si tienen aquí un Excel o en una libreta, simplemente anotar, anotar, anotar. Anotar todas nuestras deudas, cada cuánto pagamos, anotar todo lo que ahorramos. Y una vez que tengamos todos estos bloques, empezar a tener relaciones, o sea, relacionarlos. O sea, de todos los ingresos que recibimos, le quitamos todos los gastos que hacemos y nos va a quedar un remanente, en el mejor de los casos, porque normalmente se dice que se va al ahorro. Casi, perdón, les puedo decir que no queda nada o que queda en números negativos. Si queda en números negativos es que alguien está financiando esa parte que nos gastamos de más. Exacto, y hay que ver en dónde está ese financiamiento. Y ese alguien, hay que ver cuánto es y quién es y cuánto nos está costando. Uh-huh. Entonces, una vez que lo tengamos, ver por otro lado si tenemos alguna otra inversión, si tenemos, qué tenemos, qué recursos tenemos, también anotarlos en la libreta para poder generar más ingresos. Aquí la parte que a mí me gusta mucho pensar es que todo el mundo piensa en que, digo, es muy bueno adelgazar los gastos, sobre todo aquellos que están relacionados con el ocio o con compras inconscientes. Pero a mí me gusta mucho pensar más en positivo. ¿Qué puedo hacer usando todos mis recursos para aumentar mis ingresos? Porque Okay. tenemos mucho potencial, todos tenemos alguna experiencia en algo, nos gusta alguna cosa que podemos vender o que podemos hacer, algún servicio que ofrecer, y eso puede multiplicar los ingresos que tenemos, ¿no? O por lo menos adicionarlos. Y entonces eso genera una masa de recursos más interesantes con la que quizá podamos solventar algunos de nuestros gastos, pero lo más importante es reducir nuestras deudas. Reducir las herramientas para generar más ingresos. Sí, Estoy tomando nota, Pati, porque lo necesito mucho. sí, de verdad bueno, a mí se me hace bonito porque a mí me gusta como que tener este bagaje positivo de opciones en las que en lugar de sentir miedo o sentir culpa, pueda sentirme como empoderada, como que decir, bueno, me salen muy bien los pasteles, puedo vender pasteles o puedo vender galletas o puedo ofrecer mis recetas o puedo vender, en fin, o sea, digo, somos creativos. La pregunta sea esa, que si es un buen momento para comenzar a vender algún producto por internet. Me parece que Moni, a quien le mando también un gran abrazo y que siempre escucha los programas y los observa. Entonces, Moni justo planteaba esto, ¿no? ¿Qué tan conveniente es empezar un negocio de ventas por internet? Entonces, es muy recomendable. Es muy recomendable, salvo con diría, una precaución. Antes de poner una inversión, un peso en ese proyecto, en ese emprendimiento, hay que hacer una planeación. Hay que ver qué voy a vender, cómo lo voy a comprar, cómo lo voy a publicitar, cómo lo voy a entregar, cuál es mi mercado, cuál es la conducta de mis consumidores, cuál es el circuito técnico que tengo que cubrir, tengo los recursos realmente para proveerme de eso que voy a vender por internet. En fin, todo esto que tiene que ver con un emprendimiento es tomarlo antes de poner un peso siquiera en el negocio. Primero planearlo, igual hacer un presupuesto, pensar en el futuro con varios escenarios y entonces sí, si los resultados son positivos, entonces sí se ve que puede ser una buena alternativa de negocio. Eso sí es muy importante. Todo hay que planearlo. Sí, hacer un plan y también para eso sirve así, ponerlo como tú dices, en blanco y negro, en papel. Sí. Okay. Y que se revele lo que vaya a hacer. Sí, creo que es lo más responsable y prudente que podemos hacer. Y Sí. hacer
o con nosotros mismos también. Psicológicamente creo que además uno puede recibir un descanso en recompensa, aunque no necesariamente el resultado sea el que tú querías, pero sí te da una base sólida con la cual reconciliar tu relación con el dinero y administrar adecuadamente tus recursos. Así es. Y pues para ir cerrando, algunas preguntas que te voy a hacer las preguntas y si quieres ya como contestarlas de manera global. Y bueno, pues agradecerle a la audiencia pues, de manera muy, muy encarecida el que hayan mandado sus preguntas. Y Michelle, a quien le mando un abrazo, una gran amiga, nos pregunta si es factible tramitar un crédito automotriz o hipotecario este año. Pues creo que no, ¿verdad? Mira, dependiendo igual de cada situación, si tú tienes los recursos para cubrir todos los flujos mensuales de ese crédito, podría ser. Yo me detendría en la parte del mercado de automotriz. Tendría que analizar las tasas de interés que se van a ajustar, siempre, sobre todo para los bienes inmuebles. Bueno, y también para los de automotriz, cuidar que sea una tasa de interés fija. Ok. Ver cómo estaban antes y cómo se están moviendo ahora. Y si tienen sobre todo la liquidez para cumplir en tiempo y forma con esa obligación, porque lo que van a adquirir es una obligación, pues hacerlo. Pero en dado caso en que no lo tengan, en que sea más caro pagar un crédito que pagar una renta, tendría que evaluarlo y todo se ajusta a las necesidades de cada familia. Como decías, hacer un traje hecho a la medida. Exacto. Que también le mando un fuerte abrazo y le agradezco su participación. Dice, ¿qué estrategia sería más eficaz en las finanzas de una familia o de una pareja? Por ejemplo, juntar ingreso o mantener las cuentas separadas. Pues todo depende, qué es el objetivo que persiguen en pareja o como personas. Porque, bueno, pues hay muchas cosas virtuosas cuando se hacen juntos. Por ejemplo, pueden tener un alcance mayor para tener un crédito, pueden mancomunar también los ahorros, en fin, puede haber muchas cosas virtuosas en alcanzar en pareja, pero dependerá del contrato que tengan como la pareja, ¿no? Más bien aquí es saber cuáles son los objetivos reales o los objetivos que tienen como pareja y que estos no se contrapunten con los objetivos que tienen como individuos. Porque, bueno, pues quizás si uno piensa de una manera y otro de otra, podría ser mejor que cada quien tomara y asumiera la responsabilidad de sus ingresos o de sus recursos. Ok, entonces el planear los gastos en pareja o no depende también del tipo de relación que están llevando y eso trasciende a la parte financiera. Claro. Podría tener que ver hay una parte pues, ¿no? de la psicología de la pareja o de la comunicación. Exacto, Okay. de los objetivos que tengan. También. Perdón. No, adelante, es que como que se pausó y ya no escuché. Bueno, dime. Sí, depende de los objetivos que tengan como persona y como familia o como pareja. Ya sea el traje. Pues sí, tiene. Ok, pues también estarías con esto respondiéndole a Aura, que tenía mucho interés en saber esto de la pareja. Y preguntan también qué tan conveniente son los préstamos bancarios y cómo podría considerar que fuera conveniente tomarlo o cuándo tomarlo. Bueno, sí hay ahorita créditos, o sea, los créditos se dividen en tres, en corto, mediano y largo plazo. Entre más corto plazo son, la tasa de interés es más alta y nuestro poder de negociación es más limitado. Entonces, si depende en la situación en la que te encuentres. Ya como dijimos, si es en el corto plazo, pues fijarse que las tasas de interés, bueno, eso en general aplica a todos los créditos. ¿De qué precio, de qué monto es la tasa de interés? Pero en el corto plazo, sobre todo, es cuando las tasas de interés son muy, muy altas. Entonces, fijarnos bien en este indicador, porque eso significa que vamos a tener que regresar
el monto de los intereses más el capital que nos están prestando. Entonces, Sí, si es una tasa de interés del 100%, eso significa que vamos a tener que devolverle al banco el total del monto que nos prestó más otra cantidad igual a lo que nos prestó. sí, o sea, uno de repente escucha porcentajes y no tienes la noción en números exactamente, ¿no? Que es muy claro, pero simplemente esta falta de una buena relación con los números y de ponerlo en blanco y negro hace que suene un poco ambiguo, cuando en realidad puede ser bastante claro. Sí, y es fácil, solo es una multiplicación. Así es. Ya. Entonces, nosotros preguntarnos, ¿soy capaz de devolver por cada 100 pesos que me presten 100 pesos de intereses? Es decir, tendría que devolver 100 pesos de intereses más 100 pesos del capital. O sea, 200. No los 100 que yo tengo en la cabeza que creo que debo. No, 200. Y ya te prometo que solo No, está bien. más. Está bien. Yara Muri, que le agradezco también sus preguntas. Si tú recomendarías tomar provecho de los apoyos bancarios, de postergar 4 mensualidades, y el mismo participante dice cuánto tiempo estimas que la economía se empiece a normalizar. Uy, pensar que cuánto tiempo es como si yo estuviera en Banco de México o algo así, como no, nadie lo sabe, o sea, no lo sabemos. Estamos viviendo el día a día. Eh, Hay proyecciones donde nos dicen que se va a llevar un tiempo más prolongado que un corto plazo y en ese sentido, pues realmente no lo sé. No sabemos cuándo se va esto a componer o más bien a mejorar. Y por otro lado también la pregunta de que si es bueno tomar un plan de pagos con un banco, también dependerá de la situación en la que te encuentres. O sea, si no tienes una necesidad de postergar pagos, pues pagas. Pero si estás viendo que tu flujo de ingresos está disminuyendo, yo sí lo tomaría, ¿no? Siempre y cuando también las condiciones que me presente el banco de estos 4 meses diferidos, si me va a cobrar más o cómo va a ser, o sea, todo depende de cómo me lo esté planteando. Ok, muchas gracias. Y ahora sí la última de la última. Salvador, también un queridísimo amigo y colega, nos dice que en el caso de tener recurso económico para invertir, ¿en qué sería bueno y rentable hacerlo? ¿Qué Pues tipo de inversión? sí, es una inversión. Si tienes un monto de inversión que está dispuesto a invertir, pues mira, igual lo mismo. Yo partiría de un monto en el corto plazo, otro en el mediano plazo y otro en el largo plazo. Y hay alternativas en el mercado que están disponibles. Acercarse a un agente certificado, eso sí es muy importante, certificado, que esté en el mercado y que te pueda decir cuáles son las mejores opciones que se están presentando. En el largo plazo, pues puede ser con igual de en algún activo financiero o en un bien raíz. Muchos están yendo hacia monedas, otros están comprando dólares, pero yo lo que recomendaría es hacerlo en un sistema institucional, en el caso de hacer inversiones en el mercado. Ok, Pati. Y pues bueno, ya como resumiendo, ya para despedirnos, creo que me gustaría enfatizar algunas ideas de todas estas que diste, que prácticamente fue una clase de finanzas. Muchas gracias. Esta frase me llegó mucho. Tenemos deseos ilimitados, pero recursos limitados. Y en un momento de crisis es muy importante cuidar los recursos que tenemos, saber con cuáles contamos y hacer un plan muy objetivo a corto, mediano y largo plazo. Recomiendas revisar contratos, conservar la calma, ver la posibilidad de algún reembolso en caso de que hayamos hecho una compra que no necesitamos y necesitamos cuidar el recurso.
revisar si es necesario en un momento dado, a lo mejor no en lo inmediato, pero si esto continúa, revisar la posibilidad de obtener algo de la FORE, que nos decías, bueno, eso no es tan recomendable por ciertas cosas, pero ya sería cuestión de que se ajuste a la necesidad de cada familia. Y en todo caso, recuperaría pues la recomendación de consultar a un experto como tú, en este caso, para tomar decisiones que tal vez trasciendan en esta época de crisis. Y para los que tal vez no estamos planeando una inversión en el corto o mediano plazo, sí, nuevamente conservar la calma, hacer números, saber cuáles son nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros ahorros y mejorar la forma en que nos relacionamos con nuestras finanzas. Si no lo teníamos bien antes, pues es un momento, como tú dices, verlo en positivo para aprovechar y hacerlo en este momento. Sí, nunca es tarde. Yo creo que cualquier momento es ideal para tomar las riendas de nuestras finanzas. Excelente, excelente cierre, Pati. Y bueno, pues antes de despedirnos, si quieres compartir algún dato de contacto o alguna red social en donde la gente puede, no sé, solicitar tal vez alguna orientación o tus servicios. Pues en este momento no tengo habilitado estoy en muro solo de Facebook, pero tengo mis teléfonos, que es el 5587-969318, y con mucho gusto ahí podemos agendar una cita, ver cuáles son tus necesidades y ver también si tienes interés en empezar a incursionar en esto de las finanzas personales. Es interesantísimo. Sí, porque además a veces pues das talleres, das conferencias, das pláticas y bueno, pues es muy importante estar enterados. Pati, un gusto. También comunico a la audiencia que próximamente verán por ahí un artículo de la autoría de Pati, que es muy, muy interesante con todo esto que nos platicó el día de también en escrito, en lápiz y papel. Gracias, Pati, y esperemos que no sea la última vez. No, claro que no. Encantada y eres muy amable, Alba. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.